No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Esta tarde tengo a Alexandra Monhaut. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, Alexandra. Muchas gracias. Jovencísima corredora de Fórmula 4. Y pues muchos nos preguntamos cómo es eso de ser corredora tan joven en esas competencias, donde por cierto triunfaste en la misma ciudad donde naciste. Te saludo y te ruego que nos expliques un poco cuál es la diferencia entre Fórmula 4 y Fórmula 1 para ir entendiendo a qué te dedicas y cómo te encaminas en esa carrera. Sí, claro. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la diferencia entre un Fórmula 1 y un Fórmula 4 es el tamaño del coche y la potencia del motor. Fórmula 4 es más en donde empiezan los pilotos que tienen la ambición de llegar a la Fórmula 1 y es como la escuela, ¿no? En donde se empieza todo para agarrar camino y subir de categoría. De niño agarras con karts, luego pasas a Fórmula 4 y luego vas subiendo. Sí, empiezan muy chiquitos en los go-karts, aproximadamente a los 9 años. Yo empecé a los 9 años. Y la siguiente categoría ya en tipo monoplazas, que son los coches como los Fórmula 1, es Fórmula 4, Fórmula 3, que hay diferentes categorías dentro de la Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. ¿Cómo ocurre que un niño decide que eso le gusta y que a eso se quiere dedicar? Y déjame planteártelo más fuerte. ¿Cómo creo que una niña decida correr Fórmula 4? Pues yo creo que ya viene en la sangre. Yo desde chiquita me gustaba mucho armar coches, estar involucrada en ese mundo. Entonces, cuando me subí... ¿Hicieron una profesión mecánica? Sí. ¿Sí? Sí, entonces cuando me subí la primera vez a un kart, me encantó y mis papás ya no me volvieron a bajar. Y fui mejorando poco a poco. Empecé en las estatales, después en las nacionales. Fui 5 veces campeona nacional. Califiqué para irme a 2 mundiales, uno en Portugal y uno en Estados Unidos. Y pues siempre el deseo de seguir corriendo fue más grande y fue cuando empecé a involucrarme más después en la Fórmula 4. Es supongo, un deporte, una competencia de tiempo completo. Sí. ¿Pudiste hacerla compatible con los estudios? Sí, era muy difícil porque sí requiere mucho tiempo, porque no solo es llegar a la pista y correr, era un plan de entrenamiento completo fuera de la pista para mi físico, ¿no? Y más como soy mujer, pues tengo que esforzarme más por las fuerzas y todo. A ver, eso es difícil de entender a quienes no hemos participado dentro de las competencias. Uno sube a un coche y el coche es el que tiene el motor. Claro. ¿Por qué se requiere buena condición física? Pues las fuerzas G que se requiere cuando vas bien amarrado en el coche, entonces cuando frenas el cuello, aceleras, todo se mueve. Entonces, por todas las fuerzas G, pues necesitas mucha fuerza para poder controlar el coche. O sea, la gravedad a la que estás sometida sí, sí requieres mucho. ¿Y ahí los hombres tenemos mejor condición para enfrentarlas? Pues el tipo de físico, pues un hombre está de naturaleza es más fuerte, ¿no? Entonces, pues yo me tenía que esforzar más para aguantar esas fuerzas. ¿Cómo se entrena para tener esa fortaleza? Son muchas horas de gimnasio, pero también requieres buena nutrición y pues estar bien mentalmente, porque igual eso es fundamental en el deporte. Ahora, a pesar de esta diferencia física, este es uno de los deportes donde no hay, o sea, mujeres y hombres corren, no hay categorías masculina, femenina. ¿Por qué? Ahorita sí sacaron una categoría para mujeres. Yo creo que es más porque no existe el apoyo. Entonces, como muchos creen que pues,
por ser mujer no puedes manejar o a esas velocidades, porque hasta ahorita en la Fórmula 1 no se ha visto ninguna mujer. Y crearon una categoría que se llama W Series, en donde es de solo mujeres y le dan la oportunidad a ellas de crecer, de demostrar, ¿no? que sí pueden ser O rápidas. sea, hasta Fórmula 4 no hay distinción entre hombres y No. mujeres. Pero conforme te vas moviendo a Fórmula 1, ahí sí se decanta hacia los hombres. Solo hay una categoría en Fórmula 3 que es solo para mujeres y todo lo demás es mixto. Y ya tú decides si quieres correr pues, mixto o quieres irte a ese campeonato. 2018, en la ciudad donde naciste, en Puebla, te llevas la copa. Sí. A ver, cuéntame ese momento, un poco cómo resuelve o resume tu vida. Eso ocurrió pues apenas hace 2 años. Sí. Pues sí cambió algo en mi vida porque me había esforzado mucho para llegar a ese triunfo y al final corrí en casa y pues toda la gente... ¿Fue casualidad que fuera en casa? Sí. Sí, o sea, Sí. cayó Puebla por azar. Sí. Sí, me esforcé mucho y pues toda la gente que me iba a apoyar era muy especial. Y pues ya sentía que era el momento y pues sí, gané las primeras 2 carreras del fin de semana y son 3. De ahí sigues corriendo y viene un accidente en Bélgica, que vuelve a cambiar un poco, como ocurre con los ríos, ¿no? Te desvía. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo fue? Y un poco cuéntanos de la experiencia. Sí, después de mi triunfo en Puebla ya tenía planes en Europa para seguir ahí mi carrera profesional. Iba a empezar a correr en la Fórmula 3 y en los testing oficiales en Bélgica, en la pista, en una curva muy famosa, muy nombrada, se llama Eau Rouge. Subí la curva y el coche se me descontroló y choqué. Y pues sí, fue, pues, frené en seco mi carrera. Yo supongo que quien te está escuchando tiene estas imágenes de las películas, en fin. ¿Qué pasó con el coche? ¿Nos puedes contar un poco? Pues la verdad fue algo misterioso porque se me fue de atrás sin ninguna razón, no se rompió nada en el coche, no cometí ningún error manejando, creo que fue casualidad y me fui contra la barda y pues el coche se destruyó por completo. ¿A 190 kilómetros por hora? No, a 250. A 250. ¿Perdiste el conocimiento? Sí, perdí primero la vista y después perdí el conocimiento. ¿Durante cuánto tiempo perdiste la vista? Como media hora, yo creo. ¿Pensaste que podías haberla perdido definitivamente? Sí, ¿Estabas sí estaba consciente? asustada. Sí, estaba consciente y pues muy agitada porque la gente que me estaba ayudando se escuchaba agitada, entonces pues, al no ver qué estaba pasando, no poder ver mi cuerpo, pues sí me espanté y ¿No perdí el tenías conocimiento. fracturas? ¿Tuviste? No tuve ninguna fractura, nada más pues lesiones en el cuerpo de un impacto. Y en ese momento pudiste haber decidido, me restablezco y sigo, o pongo pausa. ¿Cómo vino esa conversación en tu cabeza? Pues creo que fue un momento en donde puse todo sobre una balanza y pues le quise dar importancia a lo que podía hacer fuera de la pista. Lo había hecho la mitad de mi vida hasta ese entonces me dediqué a estudiar y pues sí, agarré otro camino. Tienes 20 años, eso se vale. Sí. Entraste a estudiar negocios. Así es. Ginebra. Sí. Y estás yendo de vez en cuando a correr, ves las competencias, cómo se mueve tu corazón frente a esa, pues no sé, posible oficio al que podrías regresar. ¿Dónde estás con respecto a eso? Sigo involucrada en las carreras de diferentes maneras. Cuando vengo a México, tengo la oportunidad de subirme a un go-kart. Cuando todavía tenía los monoplazas, me llegué a subir al monoplaza, al Fórmula 4 otra vez. Y veo las carreras de Fórmula 1 y otras categorías. Me sigue gustando mucho, sigue siendo una de mis pasiones, pero en la vida hay que tomar difíciles decisiones. ¿Te da miedo? O sea, después del accidente, ¿el miedo se apodera del cuerpo? No es miedo, es respeto. ¿Un respeto que desconoces antes del accidente? Sí, era un respeto que se tenía, pero que aumentó después del accidente. Sabes qué te puede pasar, pero no sabes la gravedad hasta que te pasa. Los motociclistas hay una frase que dicen, hay 2 tipos de motociclista,
los que ya se cayeron o los que se van a caer. Así es. Supongo que es igual aquí. Es igual, lo mismo. La mayoría de los corredores sufren este tipo de accidentes. Pues siempre hay impactos, ¿no? Y hay menores y hay mayores. Yo creo que todos los que han pasado por caminos hacia la Fórmula 1 han tenido que chocar porque es en donde llevas el coche al límite. Pero ya los impactos grandes ya creo que ya son el siguiente nivel. ¿Has visto imágenes del impacto? Sí, y videos. ¿Y qué piensas cuando los ves? Pues al momento sí me espanté. Fue una frustración porque no entendía por qué había pasado. ¿Sigues sin saber exactamente qué pasó? Sí, sigo sin saber qué pasó. Fue nada más, se me fue el coche, choqué y así quedó. Pero nunca supe por qué. Y fue la frustración, nada más. Y te pregunto si extrañas ya no tanto la velocidad y el auto, sino el equipo. Porque una cosa que también es cierta es que en esas competencias, pues sí, el piloto, la piloto es persona fundamental, pero en realidad mecánicos, un grupo de apoyo, sponsors. ¿Extrañas ese movimiento alrededor de tu persona ahora que caminas sola por Ginebra y estás sola y librada a ti misma? Pues sí. Aquí en México era más familiar, el equipo era el equipo de mi papá, él lo creó para que yo tuviera la oportunidad de correr y era un ambiente muy familiar. Cuando me fui a Europa son más enfocados, ¿no? a lo que es y listo, no es tanta la convivencia como aquí en México. ¿No hay chorcha alrededor del equipo? No. ¿Es frío? Sí, es frío, pero sí se extraña, ¿no? El ambiente de llegar a la pista, hablar con las personas y pues, el feeling que tienes cuando llegas. Te vas a Ginebra y de pronto te dicen no hay clases, por lo menos no hay clases físicas. Déjame cerrar con eso. ¿Cómo te cayó la pandemia en estos tiempos? Y si me permites volverte a hacer la pregunta, ¿cómo te ha cambiado un poco la vida? Porque la ha cambiado a todos. Bien, la verdad, tomé la decisión de venirme a México con mi familia para pues, convivir con gente, porque ahí estaba solita. Pero bien, aproveché para hacer otras cosas y descubrir qué más podía hacer. Y entonces sí, he aprovechado este tiempo de encierro. ¿Vas de vuelta a Ginebra? Sí. Da tanto gusto que compartas esta experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra Monja. Bueno, triunfadora en Fórmula 4 y seguramente con muchos otros triunfos por venir en la vida. Gracias. Gracias. Aquí no hay lugar común. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40.